Listo. Bueno, hoy estamos a 23 de noviembre, 7:30 de la mañana. Nos encontramos con Esperanza. Ella es una de las asistentes al conversatorio Diálogos para el Empoderamiento Colectivo por la Fundación Cultivando Vida. Hola Esperanza, ¿cómo vas? Hola, muy buenos días, Felipe. Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, bien, pues contento de poder estar aquí contigo, pues de poder realizar el espacio. Te cuento que, digamos, un poco el objetivo es pues repensar estrategias de acción con carácter organizativo, con las organizaciones sociales involucradas en el proceso de construcción de política pública para víctimas del conflicto armado en Facatativá en pro del involucramiento de la comunidad, pues que tal vez no se ha visto muy interesada. Em, Tú sabes que, pues digamos, en el último encuentro asistieron algunas organizaciones de la mesa, sin embargo, no asistieron todas. Sí, Entonces, pues digamos que un poco el objetivo de este espacio va a ir direccionado hacia eso, hacia ver cómo involucramos a la comunidad, a la parte de la comunidad, pues que no se ve muy interesada. Em, para ubicarnos en contexto, Esperanza, ¿tú nos podrías relatar qué pasó el día del encuentro? ok. Bueno, nosotros nos encontramos el 30 de septiembre del presente año, donde pues nuestro objetivo principal pues era ir a conocer o a actualizarnos sobre qué estaba pasando realmente con estas personas víctimas del conflicto, ¿cierto? Entonces pues voy a contar con un panorama muy general de lo que se habló ese día. Primero, pues hubo una presentación, habían creo que 4 personas que eran víctimas del conflicto armado eh, y habían 3 personas de diferentes organizaciones, ¿sí? Entre esas, pues nosotros como Fundación Cultivando Vida Colombia. Eh, Inicialmente, pues queríamos saber cómo estaban en políticas públicas estas personas o en qué parte de estas políticas públicas estaban, si habían las políticas públicas, qué se hablaban en las políticas públicas, cómo se estaban haciendo estas políticas públicas para los planes de gobierno actuales, ¿cierto? Mm, ¿Qué vimos? ¿Qué observamos? Que pues no hay políticas públicas ahorita en el municipio y que a las personas víctimas del conflicto armado las metieron, ellos ante la ley tienen que tener un espacio para políticas públicas como víctimas del conflicto, ¿sí? Es como un punto aparte que solo tienen que ser políticas para ellos. Y pues en este gobierno del actual alcalde y en este momento no los pusieron en estas políticas públicas. Eh, y nos expresaban todos sus sentimientos acerca de lo que es este gobierno, del gobierno nacional, y cómo han dejado al lado todo lo que se les ha prometido. ¿Sí? De cierta forma, eh, ellos están en las leyes y están ante el proceso de paz, pero pues al gobierno no le ha interesado participar con ellos o incluirlos en algo, ¿sí? Es como todo en el papel aguanta, pero pues en la realidad es diferente. Eh, Nos dimos cuenta o conocimos un dato, que en Facatativá es el segundo municipio de Cundinamarca que recibe más víctimas del conflicto armado, más desplazados, y que actualmente hay 1.200 familias registradas como víctimas del conflicto armado, sin contar las que no, ¿sí? Eh, y pues que ellos tienen unas mesas, las mesas de diálogo y las mesas de paz, donde pues ellos como que tienen unos representantes que son los que se reúnen y pues como que negocian con el gobierno o tratan los temas que se necesitan.
pero pues que esta mesa no es suficiente. ¿Por qué? Hay personas ocupando los cargos de esta mesa hace 16 años, ¿sí? Y pues que es más como por satisfacer una necesidad individual y propia y no por el bien común de todas las personas víctimas. ¿Sí? Entonces, pues hay personas que llevan 10, 15, 11, 8 años representando a las personas víctimas del conflicto, pero pues que no están cumpliendo su labor. ¿Sí? Entonces, como que se unen una serie de condiciones que hace que las personas como que no tengan pues lo que se les ha prometido. La primera parte es esa, que no se estén cumpliendo los acuerdos de paz, que los procesos productivos no estén en este momento andando y, y pues que, por ejemplo, algo que les preguntamos a ellos eran cómo era llegar a la ciudad, qué proceso psicosocial o qué se les estaba haciendo. Eh, no había ningún... cuando llegan al municipio, eh, en los defensores del pueblo son los que los reciben, ¿cierto? Y como que el primer día los atiende un defensor del pueblo, un defensor de derechos humanos, creo. Eh, la Defensoría del Pueblo los recibe la primera vez que llegan a la ciudad y ya, y como que no, ellos no tienen ningún tipo de atención psicosocial, ningún tipo de intervención clínica, nada, ellos como que ya llegan a la ciudad y los anotan en las planillas y eso, y ya, y para afuera. Sí, entonces, eh, cuando en la ley dice que a estas personas tienen que brindárseles eh, todo lo que necesiten, restituirles sus derechos, y entre eso está la salud, y entre eso está pues la intervención psicosocial, ¿no? Eh, y pues también nos dimos cuenta que aparte que pues muchas de las cosas que se les han prometido, que están escritas en la ley también, no se cumplen. Eh, entre ellos mismos no hay un tipo de unión o de identidad, ¿sí? Entonces pues cada uno está por su lado, cada uno, ninguno cree en las personas que los representa, todos están como pues ya no asisten a las reuniones, no asisten a los encuentros, entonces pues como que no les interesa en este momento participar en los procesos que se están dando entre ellos mismos, que son pues, los procesos productivos, los procesos de, como de las leyes, de las políticas públicas, ¿sí? Como que ya llegaron a un punto donde ya perdieron como la fe en eso, ¿sí? Entonces, pues eso es como que lo que se identificó y lo que se habló precisamente con estas personas, ¿no? Estas personas que estaban en ese momento, las 4 personas víctimas, eran las representantes de unas mesas o como de un grupo, de un subgrupo de un subgrupo de personas víctimas del conflicto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que pues, ellos tienen una organización donde hay la mesa principal de paz, que son como los que los representan a ellos ante el Estado, y hay, entre ellos se dividen en subgrupos que son dependiendo de la categoría como de víctima o dependiendo de lo que hacen, no lo recuerdo bien, ¿sí? Entonces ellos se dividen y pues nosotros teníamos 4 creo que eran 8, 7, 4 estos representantes de estos subgrupos o de estas mesas de víctimas. Más o menos eso es lo que recuerdo y lo que tengo ahorita en este momento. Listo, Esperanza. Digamos que, pues sí, como tú dices, la mesa está conformada por alrededor de 9 organizaciones Ah, que por cada una, pues digamos, representan o deberían representar
un grueso de lo que son las familias víctimas del conflicto alojadas en Facatativá. Digamos, tú haces mención de que asistieron, bueno, 4 personas. De esas 4 personas, 2 personas eran de una misma organización, o sea que en realidad solo asistieron 3 organizaciones de 9 de de la mesa de víctimas. Respecto a eso, digamos, ¿cuál es tu percepción frente a esa no asistencia de la mayoría de organizaciones que participan en la mesa de víctimas? ¿Qué ruido te genera eso? ¿Qué sensaciones? ¿Qué interpretación tú le puedes dar a este hecho? Pues yo veo, lo que pasa, Felipe, es que yo también siento que las poblaciones están manoseadas en ciertas partes, en ciertas formas. ¿Sí? Entonces, así como nosotros llegamos a hablar con ellos, a proponer o a generar un contacto, hay otras organizaciones que también lo han hecho. ¿Sí? Entonces, yo creo que ellos ya han perdido como la fe o como sí, como la fe ante este tipo de encuentros, ¿sí? Primero. Segundo, pues son personas que ya, como te mencionaba anteriormente, que ya perdieron el interés de participar en los eventos por diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque nunca han obtenido nada de esto, ¿sí? Porque ir para ellos a los encuentros eh, nunca les ha beneficiado, y porque pues ya perdieron la fe, ¿sí? Como que no les interesa participar de los espacios que tienen en este momento, de los espacios ¿por qué? Porque pues esos espacios ya los tienen liderados, como te lo mencioné anteriormente, personas que ya llevan mucho tiempo ahí, ¿sí? Entonces ven eso como un espacio donde solo el que está allá arriba es el que puede recibir algo, pero pues los que participan como que pues es perder el tiempo de cierta forma, ¿sí? Eh, entonces pues digamos que a mí me llegaba, porque pues por ejemplo yo conozco a una de estas personas que es víctima y pues ella ni sabe cuándo se reúnen, ni en dónde, ni sabía que había mesa de representantes y mesas no sabía que habían representantes de ellos, ¿sí? Se han inscrito y todo ante. También es falta de comunicación, de que ellos también sepan cuáles son los espacios que se tienen, es falta de identidad, de que ellos mismos se apropien de su, de su proceso, ¿sí? Porque pues si siguen las mismas personas, pues no se va a generar nada, pero pues si hay un nuevo cambio y llegan ideas nuevas, ideas frescas, pues puede haber la posibilidad de que se generen nuevas iniciativas, ¿no? Eh, y tercero, pues yo creo que las personas ya han perdido la fe en las instituciones, ¿sí? Y en las organizaciones. Eso es lo que yo creo y considero. Bueno, dices cosas muy interesantes. Digamos que un poco a partir pues de esos 3 hechos que tú mencionas, ¿qué estrategias puedes imaginar tú de pronto para qué? Para poder, pues como quien dice, solucionar esas cosas, o sea, cómo podemos alimentar eh, en tu narrativa, por ejemplo, la fe en las personas, cómo podemos hacer que ellos vuelvan a creer, por ejemplo, en las instituciones. ¿Qué estrategia se te ocurre frente a eso que tú mencionas? Pues con ellos toca, no sé, yo siempre lo pensé como procesos participativos, ¿sí? De que ya dejen de creer que el asunto le pertenece a otros o a los que lo representan, sino que el asunto también es de ellos, ¿sí? Entonces, pues es hacer o generar procesos reflexivos donde ellos mismos se den cuenta que ellos son
las personas que se encargan también de eso, de que las cosas si uno no las alimenta, pues no le fluyen, ¿sí? Primero, y bueno, otra que se me olvidó mencionar anteriormente, otra problemática que también yo creo que influye mucho ahí, es la narrativa que ellos tienen acerca de que el Estado les debe todo o que el Estado les tiene que dar todo todo el tiempo, ¿sí? O sea, ellos siempre recalcan es que el Estado nos dijo que nos iba a dar casas, es que el Estado nos dijo que nos iba a dar tal cosa, es que el Estado está tal cosa, pero pues son personas que ya llevan 16 años, que ya llegan a ser 16 años en la ciudad, 20 años, 10 años a la ciudad y que ya como que formaron un nuevo estilo de vida aquí, ¿sí? Entonces, yo creo que también es necesario trabajar con ellos, pues toda la parte psicoterapéutica, obviamente porque son personas que tienen traumas y problemas a partir de la guerra y eso es esencial, que cuando las personas lleguen acá a la ciudad, porque nunca se les ha hecho, puedan acudir a un psicólogo y a una persona que los pueda guiar ante esto. Eh, y generar ya como procesos de participación donde ellos mismos se den cuenta que ellos tienen que unirse, ¿sí? Que ellos, si ellos no asisten, pues no van a cambiar, si ellos no votan en sus mesas de participación para escoger a las personas que los van a representar, si no votan y si no votan bien y si no cambian, pues tampoco se va a Flaca, generar. Dime. se cortó un poquito la llamada. Lo último que escuché fue generar procesos organizativos. No sé si puedes retomar un poco la idea, porfa. Bueno, eh, no me acuerdo qué está diciendo, pero bueno, generar unos procesos donde ellos mismos se apropien de estos espacios participativos, ¿no? Que las personas que los representan no sean las mismas que llevan hace 16 años, sino que ellos mismos puedan escoger y ellos mismos puedan votar, porque creo que se hacen votaciones para escoger a sus representantes, ¿sí? Y que ellos asuman la responsabilidad y se apropien de esto y vayan y digan, no, venga, lancémonos, yo quiero esta vez ser representante, voy a lanzarme, yo quiero hacer tal cosa, voy a ir a votar, ¿sí? Que ellos mismos también se vuelvan líderes de los procesos, ¿sí? Porque ya hay líderes que llevan mucho tiempo y pues que no han logrado muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Y qué más podría ser? Espérame 5 segundos. Y, y pues no, yo creo que trabajar un proceso de resiliencia y como también de independencia hacia el Estado, ¿sí? Si el Estado en generar esto, ¿sí? Entonces, creo que con ellos sí es un trabajo amplio, grande, es un trabajo no de un encuentro ni dos, sino es un trabajo de meses donde pues se pueda generar una conciencia colectiva, ¿no? Acerca de lo que son ellos, acerca de desde dónde se van a parar, acerca de qué es lo que pretenden lograr y cómo lo pretenden lograr, ¿no? Eh, las políticas públicas no están porque nunca ha habido alguien o cuando ellos pasan documentos o participan, digamos que estos documentos por temas como legales o de escritura, eso no los han dejado pasar, ¿sí? Entonces, como no son escritos en el formato que la alcaldía da, no han servido, ¿sí? Los dejan de un lado. Entonces creo que también necesitan como el integrarse y formarse por personas o que los guíen personas también que conozcan el sistema como tal y que conozcan todo este proceso, cómo es que se hace, ¿sí? Entonces, es capacitarse
en esto, capacitarse y pues también encontrar personas que guíen los procesos. También creo que es importante hacer esto. Y Listo. ya no podría decir más cosas. Digamos, digamos que bueno, si bien es cierto, un poco también retomando el hilo, si bien es cierto que, bueno, no pudieron asistir la mayoría de organizaciones de la mesa, las pocas personas que asistieron sí tuvieron una participación muy activa, más allá de pronto de las preguntas directas que se les podía hacer, independiente, digamos, de la organización social que pues quisiera em, investigar algo, por así decirlo. Digamos, ¿qué te deja a ti esa forma de participación de los asistentes, especialmente pues de las víctimas, ¿no? ¿Qué interpretación puedes tú dar ante la forma en que ellos participaron del espacio de diálogo en ese momento? Que ellos están interesados en encontrar eso que yo te decía, esas personas que los guíen y los ayuden en los procesos, ¿no? Ellos sí tienen un interés, claramente un interés por empezar a generar estos espacios. Hay personas que son líderes y son muy buenos líderes, y pues quieren como empezar a trabajar con todos, ¿sí? Que uno de ellos nos decía que las ayudas o que lo que se está generando, no que en manos de solo las personas representantes y sus familias, sino que pueda llegar a toda la comunidad de víctimas, ¿sí? Entonces, ellos están interesados en generar nuevos procesos participativos y en generar como nuevas modalidades dentro de su estructura ya formada, ¿cierto? Entonces, pues, que me dejan como pues que están dispuestos a recibir ayuda y a trabajar con nosotros y dispuestos a prepararse, a invitarlas a generar encuentros, ¿sí? Eh, entonces, pues son personas que están interesadas en mejorar los procesos. Así de simple. Listo, digamos que pues es interesante, digamos, ese último concepto que tú mencionas, digamos, sobre pues la parte de dicha población que, digamos, sí ha querido como emprender ese camino para poder cambiar esas problemáticas que de pronto tú también has mencionado y que desde tu posición identificaste en ese escenario. Digamos, ya esta pregunta va un poco más dirigida hacia la praxis, hacia el quehacer específico. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarte de pronto qué consideraciones de impacto organizativo consideras necesarias implementar para el involucramiento, pues, de las demás organizaciones de la mesa de víctimas en este proceso de construcción de política pública. O sea, Mm, cómo llegar, cómo hacerlo. llegar a realizar, a hacer esas cosas que tú me mencionaste anteriormente Pues, en las anteriores dos preguntas. ¿Qué se te ocurre? bueno, nosotros como fundación tenemos ya una serie de estrategias que llevamos implementando en las comunidades desde que nacimos como colectivo. Entonces, ¿no? Creo que las personas ya Flaca, están aburridas de... ¿Se flaca, cortó? sí, otra vez. Lo último que sonó bien fue entonces.
Entonces, pues nosotros ya como tenemos estas herramientas con las que siempre hemos contado, que son las herramientas artísticas, ¿sí? Es el arte, es el tejido, es el teatro, es la música, es el baile. Eh, y creo que las personas ya les aburre ir a una conferencia donde sea como un tipo conferencia, donde yo escuche y veo una diapositiva. No, entonces pues tenemos que empezar a llamar la atención de estas personas, decirle, venga, aquí hay unas personas que están haciendo algo chévere, tú te diviertes, ahí hay música, hay personas que están enseñando a hacer esto, a tejer, ¿sí? Están haciendo unos talleres con teatro, ¿sí? Entonces, pues primero la estrategia es cómo llegarles, ¿no? Que las personas se sientan atraídas y que el llegar sea un voz a voz donde no necesitamos obligar a nadie, sino, venga, comadre, hay unos muchachos que están haciendo unas actividades, vamos, vamos, están chéveres, ¿sí? Primero que todo es eso, es generar un interés en las personas. Eh, y segundo, pues, es buscar temáticas sobre identidad y sobre participación, ¿no? Creo que es buscar encuentros y actividades que mejoren y que traen esta parte de participación, donde pues ellos sean conscientes de que ellos son los encargados y los directores de esto, ¿sí? Eh, como también, pues eso se va dando en la marcha, ¿no? En la marcha de los encuentros y viendo las necesidades. Porque pues una cosa es lo que nos contaron otras personas que se identifican y la otra es cuando lleguemos a encontrarnos propiamente con la comunidad y nos demos cuenta de cuáles son las necesidades realmente, ¿sí? Y desde dónde se puede trabajar. Entonces creo que también muchas de las temáticas pueden ir dándose en la marcha de los encuentros y los procesos. Eh, y creo que lo que se tiene que hacer es buscar una forma de que las personas se sientan atraídas por volver a participar de los espacios de los encuentros. Que ya no está, no es lo mismo que llegan a hablarles y a prometerles y a decirles no, sino pues que ellos mismos se den cuenta que ellos son los que generan los cambios y que ellos mismos se den cuenta que si ellos no participan, pues eh, va a seguir así, las cosas van a seguir así, ¿sí? Y como en todo, en todas las organizaciones hay corrupción, en todas las organizaciones, pero pues ellos son los encargados de apropiarse de este espacio y ellos son los encargados de que esto cambie, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que creo. Una estrategia que ya mismo una estrategia no te la podría dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, digamos que eso no depende solo de mí, sino depende de toda una organización que llevamos como fundación, ¿sí? Y eso depende de que todos estemos de acuerdo y que todos digamos, no, enfoquémonos por participación, enfoquémonos por resiliencia, enfoquémonos, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que te podría decir en este momento. Listo, parce, listo. Em, pues nada, me parece ¿cuál es la palabra? Muy pertinente, digamos, tus últimos comentarios, en el sentido de que sí, de que o sea, realmente hay que cambiar la lógica, hay que cambiar el chip con ellos, pues de lo que viene siendo la ayuda, de lo que viene siendo el acompañamiento institucional, independiente de que sean instituciones del Estado o no, Ujú. porque digamos la lógica asistencialista y el tema de que las ayudas que ellos necesitan son solo económicas, pues Ujú. es un problema muy grande, ¿no? Es un problema muy grande que pues es una de los ápices
de como tú misma dices, la corrupción de este sistema. Pues nada, Flaca, pues agradecerte. No sé si de pronto tengas algún tipo de comentarios, de consideraciones finales, digamos, un poco frente pues a este espacio específicamente y hacia el objetivo del mismo. Pues primero lo que tú dices me parece realmente claro, ¿sí? O sea, las personas como que solo están buscando beneficios económicos, ¿sí? Entonces ellos pelean porque no les han dado casa, pelean porque no les han dado el subsidio, pelean porque no les han dado, ¿sí? Pero pues ellos, por ejemplo, los procesos interventivos y clínicos son realmente importantes para esta población, ¿sí? Y por eso no pelean. Y para ellos un psicólogo es como, ay, no, pereza, ¿sí? Entonces, eh, es como también cambiar el chip de las personas de que pues si el Estado no está supliendo algo, pues busquemos la forma de nosotros hacerlo, ¿cierto? Primero. Y con este espacio pues genera expectativa, ¿sí? Porque pues en Colombia el tema de las víctimas es algo muy renombrado, como que víctimas, 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 pero el llegar a trabajar con ellos y el llegar a encontrarse con estas personas es diferente, ¿sí? Es diferente escucharlo en la televisión a llegar y ver sus sentires, sus necesidades, lo que piensan, cómo lo dicen, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Entonces, eh, genera un poco de expectativa y a mí me genera como quiero hacerlo, como una curiosidad de quiero hacerlo y quiero involucrarme en este proceso porque creo que es algo que nos pertenece a todos y que como psicólogos y eh, como psicólogos y sociales y comunitarios, pues creo que esto nos pertenece también a nosotros, ¿sí? Es parte del proceso que tenemos que asumir. Eh, y ya, también, muchas gracias por invitarme. No sé qué más te puedo decir.